Pasamos rápidamente al móvil, está Renata, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día, estamos acá con Carlos Quiroga. Vamos a hablar un poco de... Carlos, te quería consultar en primer lugar las clases presenciales, ¿por qué hicieron un reclamo formal? ¿Hicieron un reclamo formal por las clases presenciales? El oficialismo local está reclamando la presencialidad en las escuelas, esto la presencialidad o no es una cuestión de política educativa, sino es una política sanitaria. Que no haya presencialidad no significa que se interrumpido el proceso educativo, que se puede transitar como venía pasado en la virtualidad, por las dificultades que se entrañan. Nadie quiere no tener clases. Lo que pasa es que tenemos casos por encima de lo que está contemplado por la epidemiología y el seguro, y también hay una ocupación de camas de terapia intensiva que supera holgadamente el máximo previsto. Esos dos indicadores dan mal en realidad. Tendríamos que tener la mitad de casos diarios, como que hay ahora, y tendríamos que tener menos del 80% de las camas de terapia ocupadas. Mientras eso no ocurra, la presencialidad escolar va a ser un riesgo extraordinario que la ciudad se puede dar el lujo de afrontar. Pero pasa por eso. No es una discusión de política educativa, sino de política sanitaria en tiempos de enorme gravedad. Todo el tiempo está muriendo gente, todo el tiempo está el sistema de salud tensionado y al borde del colapso, y no se contagian en las escuelas, probablemente, pero la movilidad social, la circulación que genera el sistema educativo en presencialidad es más de un tercio del total de la circulación de la ciudad. Cuanto más circulación haya, más va a circular el virus. Cuanto más circula el virus, más gente se va a enfermar. Cuanto más gente se enferma, más gente se va a morir. Y eso se puede evitar en un plazo de un par de semanas o meses, a lo sumo, hasta tanto la vacunación avance lo suficiente como para poner una barrera firme contra el avance del COVID. En la última parte paso con mis compañeros, acá acabo de decir que debatieron estos puntos porque en realidad no es que no están de acuerdo con la presencialidad de las clases, sino que se reclama tanto padres como el oficialismo, sino que debatir estos puntos en común con la gente del oficialismo para que en realidad no haya clases, porque en realidad lo que usted, según lo que acaba de decir, no es que están en contra de la presencialidad, sino que hay otros factores, tanto sociales como sanitarios, que paran la presencialidad de las clases. ¿Cómo fue la reacción del oficialismo en todos estos puntos que mencionaste? El oficialismo ha levantado una bandera como transformándose a criterio en la línea de la educación, cuando en realidad son los mismos que dejaron de entregar contra los Estado, que hoy entregan un tiempo para la presencialidad en tiempos de educación virtual. Son los mismos que redujeron sistemáticamente durante los 4 años de Macri y de Vidal el presupuesto educativo. Mira los archivos y el presupuesto educativo fue decayendo la participación del presupuesto general todos los años un poco. Son los mismos que prometieron 3.000 jardines de infancia, hicieron 170, no terminaron ninguno, y los pocos que empezaron están con causas judiciales por haber pagado sobreprecios. Bueno, ellos vienen ahora a dar lecciones de cómo debe manejarse la educación. En realidad están haciendo una bandera electoral, digamos, incluso estamos en campaña de vacunación, no están en campaña electoral. El Consejo de Liberación es el bloque del oficialismo local, es presentar proyectos para reclamar la vuelta de las clases presentes. No hemos acompañado a los proyectos, hemos dado el debate en las sesiones, y con esta posición que acabo de mencionar. Nos parece, digamos, nadie duda que la presencialidad es indispensable, pero no en este momento. En este momento sería, además, hasta mentirosa, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde dice las clases son presenciales. Son presenciales para un puñado de chicos y chicas, porque entre las burbujas que se pintan, entre los que no pueden ir por recomendaciones médicas, y tantísimas cosas más, lo de la presencialidad es meramente una cuestión de marketing político en tiempos tan difíciles. Así que, por ese lado, nosotros creemos que hay que respetar los condicionamientos epidemiológicos, cuando haya menos del 80% de camas de terapia intensiva ocupadas, y cuando diariamente se produzcan de 110 casos para abajo, bueno, será el momento apropiado para retornar a una presencialidad privada. Mientras tanto, no hay manera. La última en parte, cuando se ven esas condiciones de menos de 110 casos, ¿ahí van a apoyar a lo que dice el oficialismo?
en caso de la presencialidad, sí. No se trata de apoyar al oficialismo, se trata de respetar la normativa que ha dictado el presidente de la Nación en tiempos de emergencia, a la que adhirió el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con un sistema de fases que es el que debe respetar. Ahora el oficialismo local dice, puedo prefiero que tengamos más casas que en La Matanza, y tenemos más casas en La Matanza. En el área metropolitana de Buenos Aires han sido muy rigurosas las medidas que se han tomado de limitación de la circulación, de limitación de actividades y han dado resultados. Acá regía la misma normativa, pero no hubo voluntad del gobierno de Gay de controlar nada. Esto, digamos, que cualquiera que ande por ahí se da cuenta. Los restaurantes no pueden tener consumidores adentro. Y hoy, con 2 grados adentro, todo el mundo adentro. Esto es visible. Los gimnasios no pueden abrir, están todos abiertos, todos. Entonces, en la medida que las resoluciones que se tomen para frenar un poco la circulación se transformen en cuestiones así simbólicas, y no va a servir de nada. Yo creo que si hubiera sido riguroso Gay con los cuidados y con los controles, probablemente hoy los números darían bien como para volver a las clases. Por ahora no se puede. Bueno, este paso un poquito. Sí, hola, buen día. Hola, buen día, Carlos. Lo saluda Joaquín Morales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Concejal, le queríamos consultar acerca de, bueno, además de las preguntas que ya le ha realizado mi compañera, consultarle cuáles son las circunstancias que se tienen que dar para una vuelta a la presencialidad y si se ha visto mejorías en cuanto a la situación epidemiológica que ha vivido, que está viviendo la ciudad con las restricciones que se han visto las últimas semanas. Si hubieran sido más estrictos en vigilar el cumplimiento efectivo de esas restricciones, probablemente los números darían mejor. Ayer había 82% y fracción de ocupación de terapia intensiva, tiene que ser menos del 80%. Y los casos, pues veremos hoy, siempre los del fin de semana se reducen, pero venimos con un promedio de los últimos 14 días muy alto. Tiene que haber 110 casos diarios o menos durante 2 semanas para que se considere la situación bajo control como para presencialidad. Así que la única manera que se vuelva a la presencialidad sería cuando esté menos del 80% de las camas de terapia ocupadas y haya menos de 110 casos nuevos cada día de COVID-19, que no es la situación de hoy. Buenos días, concejal Mauro Senesi, lo saludo y consultarle, ¿no cree que en algunos momentos pareciera como que Bahía Blanca está lejos de la realidad de quienes toman medidas, ya sea en La Plata o Buenos Aires? Me refiero a la polémica que sucedió luego de la visita del ministro Goyan a Bahía Blanca con esa fase 3 donde teníamos números tremendamente alarmantes y se decretaba que Bahía Blanca subía de fase. Luego la polémica que está sucediendo ahora con el tema de los subsidios de los colectivos, donde hay una disputa entre los subsidios que se le dan al transporte en el AMBA y algunas ciudades del interior como Bahía Blanca, y esta situación en que estando en fase 2 tanto el AMBA como Bahía, en el AMBA hay clases y en Bahía Blanca y en otras zonas de la región no hay como cierta discriminación para algunas localidades del interior. Aplicando esa normativa del sistema de fases que adoptó la provincia de Buenos Aires, en línea con el DNU que prorrogó el presidente la semana anterior. El AMBA tiene números mucho más favorables que Bahía Blanca, es por eso, no es por otra circunstancia. Allí las medidas de restricción fueron mucho más estrictamente cumplidas y acá no. Y eso hizo que allá haya menos ocupación de camas de terapia y haya menos casos diarios. Acá estamos en una situación muy complicada. Se trata de discusión y de disputas. Esto, digamos, si hubiera votado la ley, que es un espejo de la que tiene donde estos indicadores epidemiológicos llegan automatizadas las medidas. Digamos, solo el sistema establece, cuando ve que estas dos variables se mueven por encima de los valores permitidos, automáticamente se toman medidas que restringen la circulación. Y es la manera de ir sobrellevando la pandemia. Estamos en una etapa muy importante, si bien lamentablemente la cantidad de fallecidos no cesa, pero también es cierto que los casos han comenzado a bajar, todavía en una meseta muy alta a nivel general, digo, y la campaña de vacunación avanza de manera extraordinaria. La Argentina se ha convertido o está en el país recibido y aplicado, y están llegando todos los días vacunas, y a fin de mes
van a poder empezar a utilizarse las miles y miles de Sputnik que se han fabricado en la Argentina y que están recibiendo la conformidad del instituto ruso que es el dueño de la patente de la vacuna. Así que si somos cuidadosos en este tramo que queda, que es el más riguroso de todos, el más difícil, el de invierno, yo creo que vamos a tener una primavera que nos empiece a dar un respiro y que empecemos a ver ya un panorama mucho más alentador. Pero si no hay cuidados, si no mantenemos el distanciamiento social, el uso apropiado de barbijos, el lavado de manos con frecuencia, la ventilación de los ambientes, va a ser muy difícil volver a la normalidad que todos deseamos, porque nadie está contento con esto, pero peor es seguir muriéndose. Una última ya de mi parte, lo que está generando debate, incluso un debate económico en Bahía Blanca, que no se genera no se genera tanto, generalmente podemos ver los debates más de índole nacional. Esta idea que está surgiendo de un grupo de sectores de economistas y demás personas vinculadas a la vida política de bahiense, a una sobretasa municipal. No sé si están ya enterados al respecto, teníamos entendido que prontamente lo iban a presentar ante el Consejo Deliberante. Hemos visto algunos borradores que han circulado, sabemos que si no ingresó, están por ingresar, los vamos a discutir en el bloque, es un tema interesante para abocarse a él. Ahora, no hay que perder de vista un par de cuestiones. El presupuesto municipal 2020, cuya rendición de cuentas se hizo el otro día y nosotros la rechazamos, da cuenta a la ciudadanía que hubo 284 millones de pesos que dejaron de ejecutarse. Es decir, le sobraron al gobierno de Gay, después de un año tremendo como fue el 2020, 284 millones, que podrían haber servido para mitigar la situación de dificultad en los sectores del comercio y de la producción más afectados, por ejemplo. En ese mismo presupuesto se echó mano al fondo educativo, que es un fondo, un recurso externo solo para el tema educativo. 100 millones, un tercio del total del fondo educativo, para el hospital municipal para financiar una actividad de residencias médicas que estaba presupuestada en el presupuesto propio del hospital del año pasado. Es decir, que me parece que antes que buscar más recursos, digamos, tenemos 11.000 millones de pesos para el presupuesto de este año. No es que falte plata. Lo que hay que discutir es el direccionamiento de los recursos, hacia dónde se asignan las partidas. Porque si el año pasado fue el peor, así todo, le sobraron 284 millones de pesos y distrajeron 100 del fondo educativo para otro fin, y bueno, son algunas explicaciones que están pendientes, ¿no? Y que el gobierno municipal es el distraído. Bien, ya para cerrarle le quería consultar con respecto a la media sanción que obtuvo la ley sobre la zona fría. Mañana se va a tratar, se va a empezar a tratar en el Senado. ¿Qué es lo que va a generar esto en los ciudadanos bahienses? Bueno, la verdad que es una ley largamente esperada, muy justa, que va a permitir que se inyecte recursos a la actividad económica, porque cuando hay un acompañamiento subsidiario en las tarifas de servicios públicos, pues es una especie de salario indirecto, y lo que dejemos de pagar de tarifa de gas va a ser volcado al consumo, y está muy bien que así sea. Es también un cambio de paradigma. Ya no, uno no es un mero cliente de una empresa, sino que es usuario de un servicio público que es un derecho humano, es otra mirada sobre el asunto. Y la diferencia está en que en tiempos de Macri ni siquiera había Ministerio de Energía, pero el secretario es el dueño de la Shell. Entonces, acá es distinta la historia. Acá está primero el usuario. Los beneficiarios de planes sociales, jubilaciones con la mínima, es decir, los sectores más vulnerables de la sociedad, van a tener un 50% de rebaja en la tarifa, y el resto de la gente el 30%. También en la garrafa se va a notar esto. Así que confiamos en que se apruebe rápidamente en el Senado, con lo cual la facturación del periodo de los más intensos del año, que es junio-julio, ya vendría en agosto con la reducción del tarifaria. Así que la verdad que es una muy buena noticia, una pena que haya legisladores de Juntos por el Cambio de la región que no la han votado. Yo leí el otro día declaraciones de otro diputado de Cambiemos, Waldo Wolf. Waldo Wolf, cuando dice: no le voy a subsidiar que los ricos de Bahía calefaccionen la pileta. La verdad es que hay derechos que deben ser universalizados, y en esa universalización puede ver que haya algunos, yo no sé cuántos millonarios de Bahía puede ver que le pongan, calienten con gas la pileta en invierno, ¿no? Pero aún así, digamos, sería el costo que hay que pagar para que miles y miles y miles de familias
tengan una situación un poco más holgada de esto que trata. Bien, Carlos, le agradecemos por la comunicación y los minutos que nos ha brindado. Por favor, un placer a disposición. Buen día. Que tenga buen día. Ahí pasaba la palabra del concejal Carlos Quiroga, con quien dialogábamos unos minutos con respecto a distintos temas. El tema principal de estos días es el tema de educación, que bueno, ha dejado a las claras que van a, desde su partido político, están esperando, van a esperar a la presencialidad cuando estén las condiciones dadas. Menos de 110 casos por cada 100.000 habitantes. Y menos del 80% de ocupación de camas. Que creo que ahí es donde está la clave. La semana pasada todavía no tenemos los datos COVID, pero esta semana muy preocupantes los números de terapia intensiva respecto a COVID. Creo que Sí. fue récord, lo busqué en la página de Gobierno Abierto y es así, fue récord. Nunca había llegado el piso de los 50 camas de terapia ocupadas completamente de COVID. ¿sí? Claro. A eso hay que sumarles las otras patologías que hay, que genera que el sistema esté sobrecargado en más de un 80%. Creo que ahí está uno de los puntos más difíciles de entender, pero yo creo que tendría que ser más lógico y facilitar la comunicación, no para nosotros como comunicadores sociales, sino como para la gente entienda, entonces que debería haber dos tipos de fase 2. Una fase 2 dura y otra más blanda, porque si ante misma fase hay uno que tiene una mejor condición y puede permitir las clases, entonces no estamos hablando de una misma fase 2.